Buenos días y bienvenidos a la primera clase teórica de la asignatura Fisiología aplicada a la educación física. Soy el profesor Adrián Casas, titular de la cátedra, y además de darles la bienvenida, quería comentarles brevemente que vamos a comenzar esta clase teórica haciendo una pequeña descripción de algunas cuestiones administrativas para luego sí continuar con la clase con los contenidos. Cuando ustedes ingresen al aula virtual en el campus, van a encontrarse en nuestra asignatura con una organización muy precisa que busca, entre otras cosas, que ustedes tengan o cuenten allí con los elementos necesarios y puedan, sin perder tiempo y sin confusión, encontrar realmente el espacio de cursada o el espacio para la actividad que ustedes van a desarrollar. Y me estoy refiriendo concretamente a lo que aparece resaltado, recuadrado a la izquierda, en donde ustedes ven que las distintas partes en las que presentamos el aula virtual de nuestra asignatura tiene por un lado el espacio destinado a los teóricos, por otro lado el espacio para aquellos que cursan la promoción sin examen final, a la vez dos espacios, uno para el profesor Herrera, profesor adjunto de la cátedra de consultas, en el que mayoritariamente los alumnos que están cursando la asignatura por promoción se vuelcan a realizar sus consultas allí. Y por otro lado, también el espacio de consultas a mi cargo, en donde respondo todos los aspectos de contenidos vinculados a la totalidad de la cátedra. Pero a su vez, ustedes también tienen dos espacios de consultas de jefe de trabajos prácticos, de los profesores Berlin y la profesora Lescano, en donde el objetivo de esos espacios es que ustedes puedan allí realizar todo tipo de consulta administrativa con relación a la cátedra. Para finalmente, en forma sucesiva y por orden alfabético como aparecen las comisiones, están los espacios de comisión de trabajos prácticos. Como ustedes pueden ver, la comisión A y la comisión E corresponden o están a cargo de la profesora Romina Lescano, jefe de trabajos prácticos de la cátedra. La comisión B está a cargo del profesor Maximiliano Berlin, también jefe de trabajos prácticos de esta cátedra. Y finalmente la comisión C a cargo del profesor Matías Santamaría y la comisión D a cargo del profesor Zubik. En cada uno de esos espacios ustedes van a encontrar las distintas actividades, tareas y interacciones que van a realizar según el momento de la cursada en el que estén y según la actividad o la tarea que estén realizando. Luego, y para ya continuar con este análisis de nuestra aula virtual, es fundamental, y esto lo repito todos los años, es fundamental que conozcan, que lean, que se interioricen de dos documentos que están resaltados allí al comienzo. Por un lado, el programa de la asignatura, entre otras cosas, en él, además de lo que aparece típicamente en un programa, están las condiciones y las características que tiene, por ejemplo, la cursada sin examen final, la promoción sin examen final. Y lo que aparece allí como documento de cátedra es esencial que lo lean y lo tengan a la vista y lo tengan claro desde el primer momento, ya que les describe cómo está organizada la cátedra y qué actividades deben ustedes conocer, estar atentos y va a evitar un sinnúmero de problemas o al menos va a anticipar un buen desempeño de ustedes dentro de la cátedra. Finalmente, tenemos el espacio de biblioteca en donde están distintos links y textos recomendados para poder abordar los estudios de las distintas unidades temáticas
de esta asignatura, independientemente de que cada profesor de comisión de trabajos prácticos pueda además, por las tareas que eventualmente se realicen o por simplemente su decisión para poder aportarles algún elemento más, pueden también ustedes recibir o recibirán en las comisiones algunos documentos alternativos o complementarios. Pero en la biblioteca ustedes cuentan con todos los textos y links, como les dije, que van a ser necesarios para la cursada de esta asignatura. Muy bien, comenzando ya con los contenidos, me interesa en sobremanera que analicemos esto que aparece aquí, porque nosotros vamos a trabajar con ustedes en base a unidades temáticas que están en el programa que les referí, y es fundamental que nosotros comprendamos y coincidamos en un punto de partida que para esta cátedra es esencial, y es el de considerar que nosotros vamos a construir un saber, vamos a proponer un saber, vamos a trabajar con un saber, y ese saber está basado en la evidencia científica. Es decir, nosotros, cada vez que tratemos con algún tópico de las unidades temáticas, vamos a hacer esa propuesta con su respectiva referencia bibliográfica, con la argumentación científica necesaria para poder, digamos, fortalecer un saber que no está basado en la opinión. Y esto no significa que la opinión sea mala o buena, esto significa que la opinión es muy diversa y rara vez la opinión puede en sí misma y por sí sola construir saber, está muy lejos de ello. Nosotros tenemos que trabajar con saberes y no con opiniones. La propuesta de esta cátedra es que ese saber está basado en la evidencia científica. ¿Qué significa un saber basado en la evidencia científica? Significa, en resumidas cuentas, un saber que ha sido desarrollado, que ha sido producido a partir de la aplicación del método científico. Es decir, si encontramos en un texto, por ejemplo, que una afirmación tal como que el músculo esquelético sometido a un programa de ejercicio regular y crónico tiene un incremento de sus fibras y eso previene la sarcopenia, la pérdida de sarcómeros musculares que se da a partir de los 30 años e incluso antes por inactividad física, y que ese proceso se lo denomina hipertrofia. Eso puede estar solo mencionado así, o puede estar mencionado así en el texto, y a la vez puede estar referenciado, referido, es decir, puede tener una citación, y cuando vamos al documento donde aparece esa citación, vamos a la bibliografía del texto, vemos que esto surge justamente de la aplicación del método científico. Es decir, ha habido un trabajo basado en metodología científica que ha sido publicado en una revista científica, y cuando analizamos ese trabajo, la afirmación que describimos, que mencionamos, ha sido producto de ese trabajo, de ese estudio basado en metodología científica, y posteriormente ha sido publicado para su conocimiento. Por supuesto que la evidencia científica, como todo lo que podemos decir en el campo del saber, no es ni eterno ni tampoco inequívoco, es decir, no es infalible. Es la evidencia científica falible, es la evidencia científica mutable, cambia a lo largo del tiempo porque las metodologías se perfeccionan, porque la tecnología para estudiar los distintos fenómenos o las distintas cuestiones fisiológicas progresa, mejora, se hace más compleja y a la vez se hace más precisa, y eso va modificando ese saber. Por eso aquello que fue evidencia o que constituyó evidencia científica en un determinado momento
puede no constituirlo incluso algunos meses después. Muy bien, mencionado esto, o teniendo en cuenta esto, debemos decir, bueno, ¿y ese saber que proponemos, la construcción a partir de la evidencia científica, para qué nos sirve? ¿Por qué nosotros, profesores de educación física, debemos, entre otras cosas, y de eso estamos hablando, tener una base, un saber muy sólido en el campo de la fisiología aplicada? Entre otras cosas porque el saber lo que nos permite es tanto actuar sobre la teoría como sobre la metodología y sobre la práctica. Y este elemento es muy importante a considerar porque muchas veces tenemos confusiones con estos tres conceptos. Es más, muchas veces los usamos como si fueran en algún caso intercambiables o interdependientes, como si uno dependiera del otro o como si uno diese razón de ser o lugar a la existencia del otro. Y en realidad estos tres hechos, teoría, práctica y metodología, estos tres factores son factores complementarios que potencian nuestra tarea, nuestro trabajo, pero que cumplen funciones diferentes y necesarias cada uno de ellos. Fíjense cómo la teoría nos permite el análisis, la descripción, el estudio y sobre todo la fundamentación de aquellas tareas que hacemos en nuestra disciplina. Y esto es muy importante, porque realmente que podamos describir lo que hacemos, que podamos analizar lo que hacemos y sobre todo que lo podamos fundamentar, es clave para nuestra práctica y para nuestra acción cotidiana. Pero también tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer y qué mejor que tener una teoría basada en la evidencia científica para también fundamentar esas decisiones o basar esas decisiones en evidencia científica. Proponer, elegir una forma de actuar, de intervenir sobre la práctica, eso es la metodología. Son las proposiciones que nosotros hacemos de intervención sobre la práctica. Y esa metodología también se debe basar en evidencia científica. Y finalmente tenemos la práctica, que podemos reconocerla o identificarla como el producto de todo este proceso. Nuestras prácticas merecen entonces ser revisadas, deben ser revisadas desde el punto de vista de su fundamentación y análisis, estudio teórico, pero también desde su fundamentación, análisis y estudio metodológico. Y esto es lo que nosotros proponemos, o esta es la razón por la cual analizamos esta dualidad que existe en nuestra disciplina y que es muy perjudicial para ella, como es la sobreestimación, el lugar preponderante que muchas veces se le da en el campo de la educación física a la opinión, y esa opinión no constituye de modo alguno evidencia. Esa evidencia científica, como pueden ver ustedes en este esquema de una publicación gráfica, de una infografía de este investigador que se llama Isos, esa evidencia científica esencialmente nos muestra que según el tipo de estudio, el tipo de diseño metodológico del estudio, de investigación que haya dado lugar a esa evidencia va a tener menos sesgo y va a incrementar la fuerza de sus resultados. Es decir, nosotros vemos aquí que hay evidencia basada en un tipo de estudio que se han hecho muy populares estos estudios en el campo de la investigación, más que muy populares, que se han hecho casi el gold estándar, es decir, la medida de referencia en el campo de la investigación, que son los estudios basados o los estudios de revisiones sistemáticas con un metaanálisis, es decir, una técnica de análisis estadístico que se llama metaanálisis.
Los estudios de revisión sistemática basados y con metaanálisis son los que constituyen un saber, ¿sí?, con menos sesgo, es decir, con menos inclinación a los errores, ¿sí?, y con mayor fuerza en sus resultados. Luego, por supuesto, tenemos otros tipos de estudio que no nos vamos a detener ahora porque esto es metodología de la investigación, pero seguramente lo han visto en metodología de la investigación, ¿sí?, los distintos tipos de estudios, los estudios de ensayos controlados aleatorizados, los estudios de ensayos controlados no aleatorizados, estudios de corte, los estudios con caso control, ¿sí?, los estudios cross-seccionales, etc. Y fíjense ustedes que en la base, es decir, el tipo de metodología o el tipo de diseño de estudio que más sesgo trae o aporta y que menos, ¿sí?, fuerza tiene, es justamente la opinión de un grupo de expertos. Porque aquí, como aparece opinión de expertos, pareciera que fuera la opinión de un experto, ¿no? A esto se le llama position stand o documento de consenso o panel de expertos. Cuando sobre una cuestión no hay suficientes estudios y hay controversias o hay estudios que dicen una cosa y otra y se reúnen un conjunto de expertos, generalmente son siempre 5, 6 o más de ese número, nunca menos de 5, se junta un panel de expertos, establecen las pautas con las que van a revisar la cuestión, establecen preguntas de investigación y luego de analizar y discutir durante el tiempo necesario que lleve las cuestiones a resolver, ese panel de expertos establece un documento de consenso. Y ese documento de consenso, o position stand, como se lo llama, es justamente el nivel más bajo de evidencia científica, es decir, el nivel que puede tener más sesgo comparado con todos los demás trabajos, y el nivel que tiene menor fuerza, pero está dentro de la evidencia. Esto es lo importante. Entonces uno podría aquí preguntarse, esto significa entonces que si un solo experto, por calificado que ese experto esté, tiene una opinión determinada, esa opinión no constituye evidencia científica, constituye solo una opinión calificada de alguien por quien nosotros tenemos o reconocemos cierta autoridad en el saber, y eso es así. Entonces imagínense cuánto menos, y aquí volvemos hacia atrás, peso tiene la opinión de alguien que ni siquiera es un experto. Y eso es lo que pasa en nuestra disciplina. En nuestra disciplina muchas personas devenidas a dirigentes deportivos, entrenadores, ex deportistas, ex dirigentes deportivos, muchas veces personas sin formación específica en un campo del saber o en un campo profesional dentro de el mundo del deporte, por ejemplo, emiten su opinión. Y esto sí es muy lógico y común que pase. Pero así como se emite opinión o son nuestra sociedad, una práctica cultural nuestra, es la opinología, eso no significa que la opinología constituya un saber. En todo caso, lo único que permite es que las personas expresen su punto de vista y eso de ninguna manera nosotros lo consideramos evidencia o un saber para poder utilizar en nuestro campo de trabajo. Muy bien, esta evidencia científica, ¿cómo nos hacemos de ella? Porque esto me parece muy sustancial, muy importante, y de hecho esto no me canso de repetirlo en seminarios de nivelación de posgrado, en esta clase teórica primera siempre lo incluyo, hace ya un par de años que lo vengo incorporando este contenido, y sin embargo los alumnos, los futuros colegas y los colegas incluso, pasan por alto de esto o le prestan poca atención. Y esto es vital para que ustedes
tengan la autonomía necesaria para que más allá de los textos que nosotros les damos y de lo que los profesores de la cátedra, de que todo el equipo docente les enseñamos, ustedes también puedan hacer su propia búsqueda, sepan hacer una búsqueda, ¿sí?, de esta evidencia para poder contrastar la evidencia que ustedes encuentren, que ustedes busquen, con aquella evidencia que nosotros les proponemos. Y para ello, ustedes tienen una herramienta fundamental, que es el uso de la web, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para poder llegar a esta evidencia científica? Pues, si tenemos un equipo con conectividad a Internet, lo primero que hacemos es construimos una frase de búsqueda. La frase de búsqueda, ¿sí?, se hace a partir de palabras claves. Esas palabras claves que van a constituir la frase de búsqueda, si lo queremos hacer del modo más idóneo, mejor posible, no cabe ninguna duda que esa frase de búsqueda tiene que tener 4, ¿sí?, ítems fundamentales. El primero de ellos es el área específica acerca de la cual quiero buscar. Como ustedes pueden ver allí, por ejemplo, sistema cardiovascular, por ejemplo, adaptación, o cualquiera de las palabras que ustedes ven allí. Entonces, primero escribo sobre qué área quiero buscar dentro de la fisiología del ejercicio. Segundo, ¿en quién? Es decir, ¿en qué población? Hago un recorte poblacional. En niños escolares, en niños deportistas, en adultos desentrenados, en adultos con sobrepeso, etc. Tercer elemento que tiene que tener esa frase de búsqueda: un recorte temporal y o una referencia de autores. Yo puedo decir, bueno, quiero buscar sobre adaptación en adultos desentrenados que hacen ejercicio, ¿sí?, adaptaciones musculares en adultos desentrenados que hacen ejercicio, y ustedes podrán decir, bueno, pero no conozco autores lo suficiente. Bueno, ese es uno de los elementos que van a ver permanentemente en las clases teóricas y en las clases también prácticas, en donde van a encontrar la relación, van a encontrar la citación de autores con distintos temas. Pero de momento, hasta que ustedes van aprendiendo y familiarizándose con ello, pueden ir a cualquier texto, por ejemplo, el texto de referencia de la cátedra, que es el libro de José López Chicharro, Fisiología del Ejercicio. Entonces van concretamente al capítulo, ¿sí?, que hace mención al área que ustedes están buscando. Por ejemplo, yo usé para esta clase, para no repetir el ejemplo que está debajo, adaptaciones musculares en adultos desentrenados por un programa de ejercicio. Entonces ustedes van al capítulo del libro donde se trata ese tema y se fijan qué autores aparecen allí y ya tienen autores, y justamente lo que van a hacer con los años es poner un recorte lo más cercano posible al presente para subsanar ese bache que se produce entre la publicación del libro, que generalmente son los 15 años, y el estado actual del conocimiento, para ver si ha habido cambios. Ustedes pueden decir, bueno, voy a poner una búsqueda 2015 a 2020, por caso. Entonces, finalmente el cuarto elemento está asociado a lo que vimos hace un momento, al tipo de estudio. Si yo pongo justamente en el tipo de artículo, pongo revisión o pongo consenso, me estoy asegurando que voy a encontrar justamente al menos el nivel o más bajo o uno de los niveles más altos, ¿sí?, de la evidencia científica, como habíamos mencionado recién. Entonces, ahora sí, vamos al ejemplo que está allí configurado, porque vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Ustedes allí tienen que, si por caso tomamos como área específica la fuerza y la potencia muscular, y si la población a la que nos interesa son ancianos sanos, para justamente excluir de esta revisión
a aquellos casos en los cuales hay una patología, y esto es muy inteligente y muy importante que lo hagamos, porque los estudios justamente con efectos o sobre efectos del ejercicio, muchas veces si la frase de búsqueda es errónea, aparecen contaminados, es decir, el envejecimiento está muchas veces asociado con patologías que son propias del envejecimiento, ¿sí? Y que no tienen que ver con el efecto del ejercicio. Entonces, si no aclaro que son ancianos sanos, los estudios que va a realizar mi búsqueda puede justamente estar contaminado o puede estar alterado por esa contingencia que es la patología. Entonces, ustedes tienen fuerza y potencia, área área A de la frase de búsqueda. Ancianos sanos, área B de la frase de búsqueda. Autores y años, izquierdo, 2010 a 2015. Y el área D, o el punto D, el ítem D, sería revisiones y ensayos controlados. Cuando hacen esto, o cuando realizan esto, ya tienen la frase de búsqueda y ahora vamos al paso 2. Se conectan con el dispositivo que usen a Internet. Pueden utilizar un buscador genérico como Google o pueden usar el Google académico o pueden utilizar cualquier otro buscador o motor de búsqueda. Esto va a depender mucho. Yo estoy centrándome en que ustedes van a realizar la búsqueda en español, pero aquellos que pueden leer en inglés, ¿sí? En inglés técnico sin problema, hay excelentes sitios de búsqueda. Y respecto a esto, como allí aparecen otros, para que a ustedes no les quede la nebulosa, ustedes van a encontrarse ya lo tienen visible desde antes del teórico incluso, van a encontrarse en nuestro espacio de cátedra, concretamente con este artículo, el artículo de Benito Peinado y el resto de los coautores, que se titula La revisión bibliográfica sistemática en fisiología del ejercicio, recomendaciones prácticas. Este es un excelente artículo para que ustedes, con los elementos que ya les he mencionado en el paso 1 y 2, ustedes lean este artículo, amplíen ese otros que aparecen en sitios de búsqueda. Aquí se les va a mencionar justamente espacios o sitios de búsqueda en idioma español, sitios de búsqueda en inglés. Y con ello vamos a ver en el paso 3 qué ocurrió con nuestra búsqueda. Pues si nosotros simplemente en Google, y lo hice intencionadamente para no tener que ir ni siquiera al Google académico, coloco mi frase de búsqueda, la que mencioné, fíjense ustedes que nos encontramos con esa cantidad de resultados, más de 144.000, en realidad cerca de 144.000 resultados. Entonces, claro, uno ahí dirá, bueno, pero ¿cómo elijo, cómo después empiezo a seleccionar de esos resultados? Bueno, en el artículo van a encontrar las distintas estrategias que ustedes pueden darse, pero esencialmente uno puede esta búsqueda volver a acotarla más o puede descartar los documentos que aparecen duplicados, porque generalmente hay varios artículos que por título ¿sí? Ya aparecen duplicados en distintas publicaciones. Pueden quedarse solo con los artículos que están completos si no solo se ofrece el resumen. Esos ya son otros criterios que hacen a qué hago con lo que encontré para por ahí despejar lo que encontré de lo que no encontré. Y una pregunta que me hacen en forma reiterada es, bueno, pero a veces tengo dudas o me despierta dudas que lo que encontré puede no ser de buena calidad, puede, bueno, para eso, como van a leer en ese artículo que les dejé de referencia, se menciona mucho, ¿sí? La importancia de, en varios textos se ha mencionado, la importancia de que ustedes puedan precisar el sitio de búsqueda. Si ustedes ponen simplemente Google académico, a diferencia de Google genérico, bueno, eso ya un poco optimiza o califica mejor la búsqueda. Si ustedes buscan en cualquier sitio cuya extensión es .edu y no .com, ¿sí? El sitio de búsqueda ya tiene más probabilidades de ofrecer resultados más acordes a los que buscamos.
Pero estos son elementos que ustedes tienen que familiarizarse con ellos. Me interesa en sobremanera que ya mismo, que no pierdan tiempo y que esta herramienta la usen a lo largo de la cursada desde ahora mismo. Independientemente de las tareas que nosotros les damos, de la documentación y el material que la cátedra les ofrece, comiencen ustedes justamente a armar sus propias frases de búsqueda con la temática que les interese, que quieran investigar, y apliquen esta extraordinaria herramienta de la búsqueda bibliográfica al proceso de formación, no solo durante los estudios con nosotros en este semestre, sino, por supuesto, como una práctica profesional valiosa. Muy bien, vamos ahora a dejar este tema de la evidencia científica y de la búsqueda bibliográfica y vamos a adentrarnos, a precisar qué es lo que pasa con los primeros conceptos básicos que hacen a nuestra asignatura. Y el primer concepto básico, o los primeros conceptos básicos que aparecen y que para nosotros es importante que los puedan precisar, es el de actividad física y el de ejercicio, en donde ustedes pueden ver cómo ambos, actividad física y ejercicio, se relacionan o se vinculan con el movimiento voluntario. Es decir, toda vez que utilizo la musculatura esquelética para moverme, estoy realizando actividad física. Y toda vez que me muevo, ¿sí?, por el uso de esa acción de la musculatura esquelética, el incremento de energía o la energía que mi cuerpo utiliza se incrementa. Entonces aquí quiero que asociemos un elemento y que identifiquemos un elemento que fisiológicamente es importante. Y es el concepto de MET, M-E-T, MET. Un MET es lo que se conoce como un equivalente metabólico. Es decir, un MET es la cantidad de energía expresada en mililitros de oxígeno por kilo y por minuto, por kilo de peso y por minuto, es la cantidad de energía, decía, que necesitamos para mantener nuestro organismo dentro de su homeostasis, es decir, en un rango de parámetros saludables o, más que saludables, vitales. Cuando nuestro cuerpo necesita mantener su temperatura corporal, nuestro cuerpo necesita mantener sus procesos de ósmosis, de transporte de sustancias, de circulación sanguínea, ¿sí? Cuando nosotros nos mantenemos esencialmente vivos, ¿sí?, para eso necesitamos esa cantidad de oxígeno, 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por minuto. Entonces a eso se lo reconoce como un MET. Por encima de un MET se desarrollan nuestras actividades cotidianas. Es decir, cuando ya no estamos solamente vivos, sino estamos caminando, en cualquiera de estas cuatro formas, ¿sí?, ese incremento de energía sube. Esa necesidad de energía, esa demanda de energía sube. Entonces acá viene un elemento que es muy importante. Más de un MET, hasta 5 MET, en ese rango se ubican las actividades de la vida cotidiana. Si ustedes preguntan, bueno, entonces cuando mi vida se desarrolla entre lo que hago dentro de mi casa, entre mi actividad laboral, entre cómo es mi cotidianeidad. Bueno, eso hace referencia al gasto, lo podemos medir desde el punto de vista del gasto de energía y podemos decir que estamos por encima de un MET hasta 5 MET. Pero claro, hay un elemento que es muy importante aquí. Entre 1 y 3 MET, ¿sí?, que transcurren la mayoría de las actividades cotidianas, entre 1 y 3 MET es lo que se denomina comportamiento sedentario. Cuando nosotros consumimos gran parte del día, permanecemos en ese estado de gasto energético hasta 3 MET, se dice que nuestro estilo de vida tiene falta de actividad física.
es decir, tenemos un comportamiento sedentario. ¿Qué pasa cuando consumimos más de 3, pero hasta 5 MET? Pues estamos haciendo actividad física y no ejercicio. Es decir, el concepto de ejercicio es una categoría más específica y el concepto de ejercicio, por sobre todas las cosas, aumenta el gasto de energía. ¿Cuándo realizamos ejercicio? Cuando estamos usando más de 5 METs. O sea que hay un umbral fisiológico que divide la actividad física del ejercicio que está en los 5 METs. Cuando consumo menos de 5 METs en la actividad que esté haciendo, si por ejemplo estoy haciendo una actividad hogareña que puede ser en el patio de mi casa, recortando o cortando el césped y haciendo un pozo, cavando un pozo para trasplantar una maceta, eso puede insumir en algún caso, va a depender de mi condición física, más de 5 METs. Si insume más de 5 METs, eso nos ubica fisiológicamente, esa actividad se ubica fisiológicamente en el rango de ejercicio. Pero el ejercicio no solo tiene ese incremento del gasto de energía. El ejercicio tiene, además, 2 elementos que son fundamentales, que se suman al gasto de energía. El primero de ellos es que el ejercicio tiene una intencionalidad. Hay una intención de moverme de determinada manera para producir determinado fin o finalidad. Es decir, yo me muevo, hago una actividad, por ejemplo, como puede ser caminar, pero esta señorita, en vez de salir a pasear, sacar a pasear el perro como lo han hecho estos señores que están aquí, esta señorita decide, ¿sí?, usar una acción de braceo o de los brazos más dinámica, más enérgica, aumentar la longitud de paso lo más rápido, lo más grande, extensa posible, pero además de la longitud, la frecuencia. Entonces, cuando ella elige esa caminata enérgica, se podría decir con ese modo, esa técnica enérgica, ella tiene una intención, no ya de desplazarse, que es lo que busca alguien cuando camina, sino ella tiene, además de la intención de desplazarse, la intención de realizar ejercicio porque quiere aumentar su gasto de energía. Entonces, en este caso, ¿sí?, decimos que además del gasto de energía, si está por debajo de 5 METs o por encima de 5, tenemos, ¿sí?, una intención. Por eso se habla de un conjunto de movimientos planificados y estructurados. Y esa intención tiene una consecuencia que es un efecto de mantenimiento o de desarrollo en uno o más componentes de la aptitud física. Entonces, estos dos conceptos publicados en la revista JAMA del 95 y desarrollados por un investigador que se llama Caspersen, que ustedes pueden consultar perfectamente en el capítulo Entrenamiento Personal, del libro Entrenamiento Personal de Alfonso Jiménez, que está entre los textos, un capítulo que he escrito para ese texto, en donde ustedes se van a encontrar con que el ejercicio tiene efectos sobre la aptitud física, mientras que la actividad física no tiene efectos de mantenimiento o desarrollo. Entonces, claro que nosotros aquí nos encontramos con 3 condiciones. Una persona que está no más arriba de los 3 METs de consumo de energía durante el día, es decir, una persona que tiene un comportamiento sedentario, es decir, desde el punto de vista del movimiento, insume tan poca energía que le falta al menos actividad física. Entonces esa persona necesitaría o sería más saludable que estuviese más cerca de los 5 METs en algún momento del día, o al menos durante una buena cantidad de minutos del día y de cada día de la semana. Entonces decimos que esa persona es más activa. Mientras que si esa persona está cerca de los 3 MET y ese es su estado permanente o casi permanente, decimos, en ese caso, que esa persona es sedentario o tiene un comportamiento sedentario. Y luego tenemos a aquella persona que en forma regular, bajo un programa de ejercicio, del ejercicio que fuese, ¿sí?, consigue estos 3 elementos que hay aquí. Consigue aumentar el gasto de energía, consigue
realizar una actividad estructurada e intencionada y consigue actuar sobre uno o más componentes de la aptitud física. Entonces, esa es la diferencia sustancial, o son las diferencias sustanciales entre ejercicio y actividad física. Y vamos a profundizar un poco más esto. Decimos que el ejercicio actúa sobre la aptitud física, tiene efectos sobre la aptitud física, mientras que la actividad física no. Y esto no significa que la actividad física es mala, sino esto significa que la actividad física no es eficaz como el ejercicio para incrementar la aptitud física. Pero por supuesto que hay algo peor, o hay algo que está por debajo de la actividad física, que es el comportamiento sedentario. Entonces, por eso hay que manejarse con mucho cuidado cuando alguien descalifica, ¿sí?, o relativiza la importancia que tiene las caminatas que algunos adultos suelen hacer de 20, 30, 40, 50 minutos diariamente. Cuando se dice, bueno, no, pero eso no sirve. No, eso no sirve como ejercicio, pero eso sirve como actividad física. La actividad física tiene efectos saludables, reduce la mortalidad, reduce la morbilidad del desarrollo de algunas patologías, entonces por supuesto que es saludable realizar actividad física. ¿Qué es un plus de calidad y qué es lo mejor que la persona incorpore a su comportamiento? El ejercicio. Bien, aclarado esto, decimos entonces, ¿y qué es la aptitud física? Como ustedes pueden ver allí, la aptitud física es el conjunto de elementos que incrementa el rendimiento o la capacidad de trabajo. Conjunto de elementos que incrementa el rendimiento o la capacidad de trabajo. Recuerden ustedes que toda vez, como ya fue dicho, que nos movemos, que aplicamos una fuerza por una distancia, eso es movimiento, en términos físicos, claro, toda vez que nos movemos, ¿sí?, estamos produciendo trabajo. Para producir trabajo necesitamos energía. Entonces, la aptitud física es el conjunto de elementos que nos va a permitir realizar ese trabajo. Y ahora volvemos a lo que estábamos viendo ahí. ¿Cuáles son esos componentes de la aptitud física o ese conjunto de elementos? Pues aquí tenemos solo presentados los componentes fisiológicos. Esos 4 componentes que aparecen en este esquema: aptitud muscular, aptitud aerobia o aeróbica, composición corporal y flexibilidad, son los 4 componentes de la aptitud física. En un momento vamos a hacer alguna mención a ello, pero si decimos que la aptitud física son los elementos que condicionan nuestra capacidad para producir trabajo, podemos por lo pronto decir que la aptitud muscular hace referencia a la capacidad de rendimiento de nuestro sistema neuromuscular, ¿sí? ¿Qué disponibilidad corporal tenemos desde el punto de vista de nuestro sistema neuromuscular? Para hacer trabajo neuromuscular, eso es la aptitud muscular, la que condiciona ese componente de rendimiento. Mientras que también podemos realizar ejercicio cardiopulmonar o cardiovascular respiratorio o cardiorrespiratorio, y a eso se le llama aptitud aeróbica o aerobia. Pero también podemos analizar cómo está nuestra composición corporal, cómo estamos constituidos morfológicamente, qué cantidad de grasa, qué cantidad de músculo tenemos en relación a valores de referencia saludables. Y eso es la composición corporal. Es el único de los 4 componentes que hace referencia a lo morfológico, porque los 2 anteriores son funcionales y el cuarto y último, la flexibilidad, también es un componente funcional. La flexibilidad, como sabemos, también hace referencia al rendimiento del sistema neuromuscular, pero basado principalmente en 2 subcomponentes que son la elongación como componente muscular, es la capacidad que tienen nuestros músculos de alejar pasivamente, ¿sí?, de que se alejen sus puntos de inserción, y la movilidad articular, que es el ROM o RAM, es decir, el rango óptimo de movimiento o el rango de amplitud de movilidad que tienen nuestras distintas articulaciones.
Entonces, esos son los elementos de la aptitud física. Esta aptitud física va a estar directamente relacionado con nuestra disponibilidad corporal, con la aptitud que tenemos para realizar una tarea, y esa tarea puede ser una tarea placentera, una tarea voluntaria, como puede ser hacer un poco de deporte con amigos, jugar o hacer deporte con nuestros hijos, nietos, hermanos, etcétera, amigos. Esa tarea puede ser de pronto hacer una caminata en una sierra o alrededor de una plaza, o una caminata larga durante el día, o tener un día de ciclismo al aire libre. Es decir, puede ser muy diversa porque la aptitud física es, ¿sí?, contextual. Es decir, aptitud física ¿para qué? Porque el concepto de aptitud física para aquellos que realizan en forma regular un programa de ejercicio va a ser muy diferente del concepto de aptitud física para aquellos que quieren simplemente sentirse algo mejor y reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y luego tenemos tres tipos de poblaciones o tres participantes que han sido bien estudiados en los diferentes trabajos y que yo los menciono aquí. Esa sigla que está debajo de la referencia es el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si ustedes colocan ACSM en cualquier buscador genérico, ejercicio, van a encontrar artículos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en donde nosotros decimos, bueno, pero esta población o estos participantes pueden ser adultos que no conocen la existencia de enfermedad cardiovascular, por lo tanto, están asintomáticos, es decir, no sienten ningún signo que les llame la atención, por eso se consideran saludables. Y aquí dice, personas que tienen hasta un factor de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, son inactivos. Una persona que es inactiva, ¿sí?, que permanece la totalidad de sus minutos, de sus días y de sus semanas y meses durante ya hace mucho tiempo por debajo de los 3 METs o hasta los 3 METs. Estas personas son aquellas que cuando van a iniciar un programa de ejercicio, generalmente dicen, no, ¿para qué voy a ir al médico si no tengo nada? Y en realidad lo que tienen es que son asintomáticos, no conocen cómo está su sistema cardiovascular. Y no solo el sistema cardiovascular, su aparato locomotor. Entonces, a estos sujetos o a estos participantes se los llama alumnos de población general. La mayoría de nuestros alumnos son de población general. O sea, son alumnos que quieren comenzar un programa de ejercicio, que se sienten bien, solamente que quieren empezar un programa de ejercicio, y en realidad cómo se sienten y qué no sienten es simplemente que son asintomáticos, y que esto es verdaderamente importante a considerar, porque en estos casos todo programa regular de actividad física y o ejercicio es necesario que comience por un programa, por una visita al médico. Luego tenemos dos grupos de poblacionales más o de participantes. Lo que se llama prevención primaria, el grupo de prevención primaria, es decir, aquellos alumnos que sí fueron al médico y que el médico les indica que realicen algún programa de ejercicio para prevenir eventos cardiovasculares agudos. La prevención primaria está relacionada con aquellas personas que se les recomienda desde el punto de vista médico que realicen ejercicio, pero no necesariamente ese ejercicio debe ser con supervisión médica directa. Es decir, ese ejercicio puede perfectamente, ¿sí?, ser administrado sin pertenecer a un grupo de ejercicio clínico. El ejercicio clínico es el ejercicio terapéutico que se realiza dentro de un equipo interdisciplinario con ciertas pautas de
bioseguridad y de supervisión médica directa. Y esto es lo que se conoce como prevención secundaria. A la prevención secundaria concurren o asisten aquellos alumnos que sí han tenido eventos cardiovasculares y que deben realizar un programa de ejercicio clínico, un programa, por ejemplo, de rehabilitación cardiovascular, un programa de rehabilitación pulmonar, un programa para diabéticos, etc. Este grupo, prevención secundaria, es justamente un grupo que excede nuestra actividad porque nosotros no estamos preparados para trabajar en prevención secundaria. Sí podemos trabajar en prevención primaria y con personas de población general. Muy bien, habíamos mencionado a la aptitud física como el conjunto de elementos o componentes que condicionan la capacidad de trabajo. Habíamos dicho que esa aptitud física es contextual y que sobre ella actúa el ejercicio, no la actividad física. Es decir, que para modificar el rendimiento del sistema neuromuscular, el rendimiento del sistema cardiopulmonar o cardiorrespiratorio, para modificar la composición corporal, los niveles de masa muscular y los niveles de masa adiposa que tengo en mi cuerpo, para modificar los niveles de flexibilidad, es decir, de elongación muscular y de movilidad articular, para trabajar sobre esos 4 componentes fisiológicos, esa aptitud física debe ser evaluada, por supuesto, y los programas de ejercicio van a actuar sobre esa aptitud física incrementándola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anexar aquí? ¿Por qué la aptitud física es importante? Y para eso yo quiero mencionarles 2 referencias, la de arriba, destinada a lo que vimos hace unos minutos, población general y también prevención primaria, y la de abajo, a ejercicio clínico, a población secundaria, es decir, a personas que realizan rehabilitación o están en un programa de ejercicio clínico, de tratamiento terapéutico mediante el ejercicio. Y fíjense ustedes que ambas referencias, la de arriba la publica un investigador que se llama Steve Blair en el año 93, y esta afirmación es muy contundente y está esencialmente planteada en tan solo 2 líneas. Este investigador pudo constatar a partir de evidencia científica, de estudios poblacionales muy bien diseñados, de grupos de estudios clínicos o ensayos clínicos aleatorizados, que el incremento de la aptitud física automáticamente produce la reducción de todas las causas de morbilidad y de mortalidad cardiovascular. Y yo algunas cosas no las voy a aclarar para motivarlos a que lo busquen. Por ejemplo, para que busquen la palabra morbilidad, por si acaso fuese necesario en alguno de ustedes. Pero lo interesante de esto es que Stifler no dice que hay una forma de ejercicio. Él no dice que el ejercicio debe ser neuromuscular, que debe ser cardiovascular, que el ejercicio debe estar centrado en la flexibilidad. Él no habla de una forma de ejercicio de las múltiples imágenes o figuras que están allí. Él dice que es la aptitud física, es decir, la totalidad de los ejercicios que atienden cada uno de esos componentes del rendimiento fisiológico de la aptitud física. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué yo pongo esa imagen ahí de la gente realizando ejercicio aeróbico? Y ahora lo vamos a entender esto. Pasemos o dejemos eso en el paréntesis y pasemos a lo que plantean estos otros 2 investigadores, Pedersen y Saltin, con respecto al ejercicio clínico. Porque arriba podemos decir, bueno, Steve Blair me dice o me muestra la evidencia científica mediante la cual los sujetos de población general y de prevención primaria se ven beneficiados con el ejercicio. Porque quien actúa sobre la aptitud física es el ejercicio. O sea que en definitiva,
Esta es la conclusión que nosotros podemos hacer de la primera afirmación. La segunda afirmación no se refiere a la aptitud física directamente, pero sí se refiere porque está hablando del ejercicio. Y fíjense lo que plantean estos autores, que el ejercicio va a actuar positivamente sobre el origen de la patología, sobre los síntomas de esa patología, sobre la aptitud física, aquí aparece el componente de aptitud física, sobre la calidad de vida de pacientes, es decir, población secundaria, que tienen síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la población o las subpoblaciones dentro del ejercicio clínico que aparecen aquí mencionadas sobre el final del párrafo, están haciendo referencia a que el ejercicio actúa positivamente también, el ejercicio clínico, también en estas poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a agregar para aquello que dijimos entre paréntesis hace unos minutos, que dejamos entre paréntesis? Es que nosotros vamos a hablar de ejercicio científicamente programado, es decir, un programa de ejercicio basado en evidencia científica, no en porque se pone de moda una determinada práctica del fitness, la que fuera, para no mencionar alguna, y que podamos con eso creer que estamos hablando específicamente de esa modalidad. Se pone de moda una práctica, se masifica una práctica, se realiza, por ejemplo, ¿sí?, un tipo de entrenamiento con una denominación marketinera o del mercado, ¿sí?, una denominación, un nombre, un título, un nombre de fantasía que vende, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de entrenamiento funcional, a mí me despierta mucha sorpresa eso, porque todo entrenamiento debe ser funcional, es decir, todo entrenamiento debe proponer la mejora de una función. Entonces, que el entrenamiento sea funcional está casi implícito, si no, no es entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, al margen de esa disquisición, nosotros decimos que vamos a programar ejercicio basado en evidencia científica. Eso es lo que llamamos ejercicio científicamente programado. Y la evidencia científica está principalmente para la población o para los participantes a los que nos hacemos referencia, está aquí arriba. Nosotros estamos hablando de que debemos incrementar la aptitud física. Entonces, si queremos incrementar la aptitud física, ¿sí?, no nos vamos a centrar solo en este ejercicio, que es el que ha sido el ejercicio aeróbico cardiovascular, ha sido sobreestudiado, ha sido y es todavía ponderado como en un escalón superior respecto a otro tipo de ejercicios, por ejemplo el ejercicio neuromuscular y algunos tipos de ejercicio como los ejercicios específicamente de fuerza. Muy bien, planteado esto, quiero proponerles ahora que analicemos cuál es el concepto de salud que propone la cátedra. Hace más de 15 años que particularmente, profesionalmente, vengo trabajando con un concepto de salud para la educación física. Simplemente porque entiendo que no nos alcanza el concepto de salud que manejan otras disciplinas y mucho menos el que maneja la medicina. El concepto de salud que propone la medicina es un concepto de salud que no tiene, ¿sí?, una relación directa con lo que nosotros buscamos, que no expresa verdaderamente lo que nosotros buscamos, porque nuestra disciplina es una disciplina que está enmarcada en el campo de la educación. Es decir, nosotros trabajamos sobre la educación, no trabajamos en el campo estrictamente biológico en el que se mueve la medicina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Sí, desde un saber biológico, que hay un concepto que se denomina biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Un parámetro que se utiliza para dar cuenta de un estado biológico. Que ese parámetro se puede medir y que se mide en distintos niveles, molecular, bioquímico, celular. O sea, la medicina usa biomarcadores.
cuando se les pide o se nos pide un análisis de sangre, claramente hay un parámetro bioquímico o hay un conjunto de parámetros bioquímicos que van a ser analizados para dar cuenta de nuestro estado biológico. Pero uno ahí debería preguntarse, ¿y la educación física tiene un biomarcador propio? Por supuesto que sí, hace muchísimo tiempo que lo tenemos, ustedes lo están viendo aquí, delante de sus ojos, y hace el mismo tiempo que lo tenemos delante de nuestros ojos, que no lo estudiamos y no reparamos en él. Y nuestro biomarcador es la aptitud física. Nosotros, entendiendo la aptitud física como disponibilidad corporal, nosotros podemos decir, si nuestro alumno, desde la aptitud física que presenta, tiene una disponibilidad corporal saludable o no saludable. Es decir, cuando hablamos de la educación de esa disponibilidad corporal, estamos hablando, entre otras cosas, de la educación de ese movimiento. El movimiento no se construye naturalmente, no evoluciona naturalmente conforme uno crece, sino uno debe estar inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la forma en la que se mueve, para moverse en forma más idónea, y ese movimiento está relacionado íntimamente con los 4 elementos fisiológicos que mencionamos. Entonces, cuando analizamos esto, decimos, la aptitud física es nuestro biomarcador específico. Nosotros podemos, a partir de una evaluación de la aptitud física de nuestros alumnos, señalar, indicar, identificar si ese alumno está saludable o si ese alumno necesita un desarrollo de alguno de esos componentes de la aptitud física, sino de todos. Entonces vamos a considerar a la aptitud física como ese estado biológico. Nuestro alumno puede, a partir de la aptitud física que ostenta en un conjunto de evaluaciones, puede indicarnos si está saludable o si esa aptitud física necesita de mayor desarrollo. Y la aptitud física es, sobre todas las cosas, educable, que lo considero en este contexto como sinónimo de entrenable. Muy bien, dejamos de lado la aptitud física y vamos ahora, ¿sí?, a comenzar, y en realidad digo a comenzar con los conceptos básicos de metabolismo del ejercicio, pero ya para entrar en la parte final, en el tercio final de nuestra clase teórica de hoy. Vamos a hablar ahora de los conceptos básicos del metabolismo del ejercicio. Entendiendo cómo, ya lo hemos dicho, que para movernos, y podemos tomar cualquiera de esas imágenes como ejemplo, porque justamente hay distintas etapas de la vida, además de distintas formas de movimiento, que para movernos nosotros necesitamos energía. Y que el cuerpo, ¿sí?, nuestro organismo, establece un nivel de equilibrio o de homeostasis del ATP. Es decir, esa disponibilidad directa de energía que se da solo a partir del ATP. Nuestros músculos solo pueden producir movimiento desde el punto de vista metabólico si tienen ATP. Y esa disponibilidad de ATP debe estar siempre en el numerador de esta ecuación. No puede nunca estar en el denominador. Cuando el ADP está en el numerador y el ATP está en el denominador, esto no está funcionando bien. Es decir, esta relación ATP-ADP podemos identificarla, ¿sí?, como una relación circular, es decir, como una relación a partir de la cual la demanda de ATP se podrá usar lentamente, entonces siempre ATP, ADP, ATP, ADP. Imaginen las aspas de un ventilador en una velocidad muy baja. Pero cuando requerimos un movimiento con más intensidad, en donde esto empieza a ser demandado con mayor velocidad, pues ahí se altera o se estresa ese equilibrio o esa homeostasis del ATP. Entonces, aquí aparece esto que es muy importante. Nosotros podemos esquematizar esto usando un viejo esquema de biomecánica para explicar otras cosas, que es el reclutamiento de fibras o de tipos de fibras musculares, pero nosotros podemos entender que una persona puede estar caminando en una intensidad o una velocidad progresiva. Sabemos que uno puede caminar
desde 2 kilómetros por hora, que sería casi ridículo esa velocidad, 2 kilómetros y medio por hora, hasta 7 kilómetros y medio por hora, 7 y medio, podría perfectamente ser un ritmo de caminata rápida o enérgica. Pero luego de esos 7 kilómetros se pasa a unos 8 kilómetros, 8 y medio de trote, y esos 8 y medio de trote se pueden hacer 14 kilómetros por hora de carrera, y luego estamos en velocidad de sprint. Podemos ya estar en 20 kilómetros por hora, 21 kilómetros por hora, depende de la capacidad de cada uno, pero en la medida en que vamos incrementando, ¿sí?, la demanda de ATP-ADP, es decir, que la velocidad de desplazamiento, que el trabajo producido me exige mayor intensidad para terminar en saltos, por ejemplo, que es lo que podemos ver en este esquema, nosotros podemos decir que esto va acelerándose. ¿Y cuándo alcanza esta homeostasis del ATP su mayor nivel de estrés? Claramente aquí, cuando un individuo está saltando. Cuando nuestro alumno hace saltos máximos, en el salto máximo esto se está acelerando al máximo de las posibilidades que da la aptitud de ese músculo. Entonces, en este esquema nosotros tenemos 2 o 3 cosas, o en este contexto que estamos desarrollando, que a mí me interesaría destacar. La primera, y que creo que pasa muchas veces inadvertida, es la importancia que tiene la conservación de la energía en cierto estado de equilibrio. Nuestro cuerpo, nosotros funcionamos como la batería de ese teléfono que estamos mirando cada tanto a ver si se agota y poniéndolo a recargar, y que siempre nos deja tranquilos, entre comillas, que la batería de ese teléfono esté a tope, esté plena, cuando en realidad es la energía de nuestro cuerpo la que está en juego. Entonces entendamos que realizar actividad física, y mucho mejor todavía realizar ejercicio, nos permite tener mucha más energía. Es decir, nuestro cuerpo recibe, ¿sí?, se energiza cuando realiza actividad física y o ejercicio. A esto, o a este concepto de que nosotros haciendo en forma regular un programa de ejercicio tenemos más energía, muchas veces lo pasamos por alto y debemos tener claro que uno de los males de nuestra época, lo habremos escuchado cuando hablamos con amigos, familiares, etcétera, que nos dicen, no, a la tarde estoy muy cansado, en determinado momento del día me siento muy cansado, no sé qué me pasa. ¿Qué nos pasa? Pues justamente esto, el ejercicio es el que iguala o equilibra esos niveles de energía. Entonces, el ejercicio energiza. Ese es el primer concepto que debemos tener claro. Luego, segundo concepto, cuando mayor es la intensidad de ese ejercicio que realizo, la demanda de ATP-ADP, ¿sí?, este ciclo de homeostasis del ATP va a ser mayor. ¿Y cómo se produce entonces, en términos fisiológicos, la contracción muscular, la disponibilidad de energía, la resíntesis de esa energía, cómo el ATP se usa y cómo ese ATP devenido a ADP, porque se liberó energía aquí, vuelve a resintetizarse ATP? Este esquema de Véronique Billiat, libro Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento Deportivo, que está disponible también en nuestra biblioteca, en donde nosotros vemos a la izquierda lo que pasa desde el punto de vista neural, un potencial de acción, es decir, en la corteza cerebral hay intención, hay voluntad de moverme. Ese potencial de acción, ¿qué hace? Esto lo han visto claramente en fisiología humana. Ese potencial de acción dispara un estímulo, ¿sí?, neural. Ese estímulo llega al músculo esquelético y ese estímulo neural se hace químico. Cuando ese estímulo neural despolariza la membrana, libera calcio, ese calcio estimula la contracción muscular porque inhibe el complejo troponina-tropomiosina y se produce la contracción muscular. Eso es lo que vemos en forma resumida aquí a la izquierda de esta imagen, de esta figura. En el centro vemos lo que estamos viendo aquí, los niveles de ATP y de ADP. O sea que para que el ATP se escinda a ADP, hace falta un estímulo. Por eso el esquema de aquí abajo. Si el estímulo es caminar, el estímulo va a producir un nivel, una demanda de exigencia en el tiempo de la homeostasis del ATP, que va a ser claramente mantenida o sostenida en el tiempo. Entonces la duración de ese ejercicio de baja intensidad
va a poder ser más prolongada. Mientras que cuando la intensidad es la de un sprint, por ejemplo, esta demanda de ATP o esta conversión de ATP a ADP es cada vez más intensa, se acelera mucho esta rueda, estas aspas imaginarias del ventilador que usé hoy para ejemplificar. Entonces ahí sí, para que ese ADP se vuelva a recargar o a resintetizar como ATP, que es lo que estamos viendo aquí, hacen falta sistemas energéticos. Y ahí tenemos enumerados las 3 reacciones que plantea la autora, con esa denominación en el título. Hace falta de la fosfocreatina para recargar el ADP, hace falta de la glucogenólisis o de la glucólisis para recargar el ATP, o hace falta, el ADP, perdón, o hace falta del sistema oxidativo para recargar el ATP. Muy bien, entendido esto, nos encontramos entonces ahora con este esquema, tradicional esquema del año 76, publicado, como pueden ver aquí, por Eddington y Edgerton, republicado o extraído este esquema del libro de Brooks, solo tiene alguna aclaración que ahora la voy a hacer, en donde nosotros conocemos que todos los procesos de formación de energía dentro del músculo, el metabolismo muscular, puede perfectamente ser denominado estudios de mioenergética, porque estamos estudiando la energía propia del sistema muscular. Cuando hablamos de mioenergética, entonces, estamos hablando de la bioenergética o del metabolismo muscular. La mioenergética, como tal, nos presenta o nos presentó con estos esquemas clásicos este formato que es muy interesante de los 3 sistemas de provisión de energía. La línea continua, fíjense ustedes, que se denominó en ese momento, en el 76, sistema anaeróbico aláctico, ¿sí? La línea discontinua de puntos, con puntos más cortos, segmentos más cortos, esta segunda línea que aparece, se la denominó en aquel momento sistema, ¿sí?, anaeróbico láctico, y finalmente el sistema oxidativo o el sistema aeróbico, denominado con aquella vieja nomenclatura, que es la que vimos recién aquí cuando se descubría esto. Brooks, en el año 2005, toma este esquema, lo publica nuevamente, pero Brooks cambia la denominación de los sistemas de provisión de energía. Para hablar de una vía, en realidad no habla aquí de sistemas, sino habla de vías. Y él habla de una vía de entrega de energía o de resíntesis de ATP inmediata, que sería la vieja denominación que aquí aparecía como anaeróbico aláctico, una vía no aeróbica, que aquí sería anaeróbico láctico, y una vía oxidativa, que aquí sería aeróbico. Ahora, en un momentito, vamos a entender por qué Brooks habla de no aeróbico, o no oxidativo en realidad aquí, y oxidativo, en lugar de usar aeróbico y anaeróbico, que eso es lo que vamos a mencionar en unos minutos. Pero nosotros nos podemos preguntar, independientemente de esto, todas las prácticas sobre las cuales analizamos el metabolismo energético son iguales cuando analizamos disciplinas como la carrera, la natación, el remo, el ciclismo, el canotaje, el esquí, etc. Puede ser analizada con un mismo esquema o con una misma visión o perspectiva que analizamos un deporte de combate como el judo, el esgrima, el taekwondo, el boxeo, y con la misma perspectiva que analizamos el waterpolo, que analizamos los saltos ornamentales, que analizamos el salto triple en el atletismo. Es decir, y esto claramente la respuesta es no, porque justamente nosotros tenemos en el universo de prácticas deportivas, en la diversidad de esas prácticas deportivas, tenemos en términos fisiológicos variaciones significativas que se producen principalmente en la cinética y cinemática de las acciones musculares. Es decir, cuando hablamos de cinética, hablamos justamente del estudio, ¿sí?, de las fuerzas que se producen durante los movimientos. Y la cinemática es el estudio de los cuerpos que son sometidos a esas fuerzas.
Cuando nosotros hacemos una carrera lineal, es decir, una carrera en la que simplemente o aumentamos la frecuencia o la longitud de paso para aumentar la velocidad, pero la carrera es lineal, no es igual que cuando hacemos una carrera que como hay un rival que nos está esperando en una determinada posición del campo, eso nos obliga a frenar y cambiar de dirección bruscamente, a hacer una carrera con un apoyo más unipodal para cambiar de dirección, hacer un regate, un engaño, una finta. Entonces, esas acciones que se producen acíclicas en los segundos de casos que expliqué y no cíclicas en el primer caso que expliqué de una carrera lineal por caso, esas acciones tienen una cinética, un análisis de las fuerzas y de los efectos que se producen sobre los cuerpos que actúan esas fuerzas diferentes. Entonces, si las acciones musculares son distintas, aunque la carrera sea la misma, pero la forma en la que se corre es distinta durante un partido de básquetbol que durante una carrera de 100 metros de un velocista o una carrera de 10.000 metros en un corredor de fondo, claramente si la acción muscular es distinta, lo que va a ocurrir a nivel del sistema cardiovascular, neuromuscular y metabólico también lo va a hacer. Es decir, esa diferente forma de trabajo muscular, de contracción del músculo, va a producir diferentes efectos, diferentes respuestas y efectos fisiológicos. Entonces es por esta razón que, analizando esta cuestión de esta manera, nos decimos lo siguiente. Podemos usar el mismo esquema que vimos recién, de los tres sistemas planteados, más con la denominación de Brooks que con la denominación original, ¿sí? De anaeróbico a láctico, anaeróbico láctico, es decir, de lo aeróbico y lo anaeróbico, que ahora en unos minutos sigo dejándolo para más adelante, van a ver por qué, pero nosotros podemos decir, toda vez que el análisis es de una disciplina cíclica, este modelo de provisión de energía nos puede permitir analizarlo, pero debemos agregar esto. ¿Y esto que aparece aquí qué es? Esta línea roja, ¿qué es? Es la manifestación de potencia mecánica. Si yo estoy utilizando, como vimos hoy en el gráfico inicial de la homeostasis del ATP, si yo estoy haciendo un salto, claramente la producción de potencia mecánica, que es la línea roja que estamos viendo, va a estar aquí. Esta es la producción máxima de potencia mecánica, la que se puede dar en un salto. Ahora, si claramente esa persona no está haciendo un salto, sino si esa persona está saltando con la cuerda, o en la cuerda, con una soga, si esa persona es un boxeador que está haciendo salto a la cuerda, claramente la potencia mecánica va a estar aquí. Entonces, cuando vemos cómo la magnitud de la intensidad del esfuerzo se va de aquí a aquí, porque acá hay un salto máximo y aquí es un conjunto de saltos submáximos, claramente aquí vemos que el sistema que participa que predomina para esta provisión de energía es un sistema oxidativo. Mientras que cuando la provisión de energía es aquí, el sistema que predomina es el sistema fosfagénico. Entonces, cuando el corredor, el nadador o el ciclista está realizando un esfuerzo muy cercano a su potencia máxima, es decir, en la partida, cuando un nadador hace su partida, cuando un corredor hace su partida, claramente el sistema que predomina es el fosfágeno. Ahora, cuando ese deportista cíclico, corredor, nadador o ciclista, si quieren podríamos agregar remero, ya, bueno, hay otras disciplinas cíclicas también, ¿no? Tomé las tres más generales. Pero decía entonces, cuando ese deportista cíclico realiza un esfuerzo que ya va más allá de los, por ejemplo, 5 kilómetros de carrera o de los 3 kilómetros, cuando hablamos de 3 kilómetros de carrera, la potencia mecánica va a estar por aquí. Entonces, si estamos en 3 kilómetros de carrera, por debajo de los 9 minutos de esfuerzo, ¿sí? Un corredor de élite, claramente aquí estamos hablando de un sistema que predomina oxidativo, pero fíjense, la potencia mecánica está muy lejos de ser la potencia mecánica máxima. Este concepto de potencia mecánica y de cómo participa la contracción muscular dentro de los esfuerzos cíclicos es fundamental a la hora de analizar los sistemas energéticos. Pero luego tenemos esto.
los otros esfuerzos, que tradicionalmente se siguen erróneamente analizando con el mismo esquema. Por eso lo aplico aquí, en donde tenemos, en este caso, un lanzador de jabalina, taekwondo, fútbol, tenis y cualquier deporte acíclico que quieran colocar. En donde, ¿qué es lo que pasa con la potencia mecánica que anteriormente vimos en lo cíclico? La potencia mecánica en lo cíclico, fíjense cómo va cayendo a medida que el tiempo avanza. El ejercicio es ininterrumpido, pero claramente un corredor de 42 kilómetros no puede manejarse con la potencia mecánica máxima posible para los 30 segundos. O sea, un corredor de 400 metros, ¿sí?, que utiliza potencia mecánica en esta zona, claramente un corredor de 400 metros puede estar en el orden de 20, 21, 22 kilómetros por hora, tal vez un poco más. Mientras que un corredor, bastante más, 23 kilómetros por hora pongan aquí. Mientras que un corredor de 42 kilómetros de élite, del mismo nivel de élite del anterior, claramente, a lo sumo, ¿sí?, podrá estar en el orden de los 20 kilómetros por hora y muy por debajo también, cuando estamos hablando de esa distancia. Entonces, decía, para no confundir en la explicación y no solapar muchas cosas, cuando vemos qué pasa en esos esfuerzos acíclicos, apliquemos la misma curva de potencia y miren lo que pasa con la curva de potencia. Claro, si en el esfuerzo acíclico hay aceleraciones y desaceleraciones constantes, aleatorias, que no pueden ser anticipadas, ¿sí?, que depende mucho de la circunstancia, de lo que hace el rival, del nivel de participación, si es un juego colectivo, un deporte colectivo, de lo que el deportista que estoy analizando tiene en el juego. Hay un sinnúmero de factores, pero lo que está claro es que el comportamiento de la potencia mecánica es este. Entonces, toda vez que yo pido potencias mecánicas que están cercanas al 100%, por supuesto que allí el metabolismo que va a participar va a ser el sistema fosfágeno que va a predominar. Entonces, en los deportes acíclicos podemos ver esta participación o esta demanda de potencia mecánica. Entonces no nos sirve en absoluto este análisis, o por lo menos este esquema de los tres sistemas planteados con esas curvas en relación al tiempo. Insisto, ¿qué estamos viendo desde el caso anterior a este? Estamos viendo justamente que a estos gráficos o esquemas donde se plantea la participación o la prevalencia de los sistemas energéticos, se los planteaba simplemente a partir del tiempo. Y en realidad el determinante no es el tiempo, sino el determinante es la intensidad. ¿Qué intensidad estoy aplicando? Si es la máxima o si es la máxima para ese tiempo posible es otra cosa. Porque si una persona está aplicando su máxima intensidad en una carrera, su máxima velocidad de desplazamiento para correr 5 minutos, claramente esa velocidad va a ser diferente que si el mismo sujeto se le pide que aplique su velocidad máxima para correr 4 segundos. 4 segundos es un sprint máximo, ¿sí?, mientras que si me dicen, mira, vas a correr al máximo, pero durante 5 minutos. Bueno, primera cuestión que tengo ahí es un desafío que es, tengo noción de cómo administrar mi mejor velocidad posible en 5 minutos. Si no he corrido nunca, no tengo esa noción para poder administrarlo. Pero lo que sí sé es que si corro con la intensidad de 4 segundos, claramente no llego a los 5 minutos. Entonces, decía, si la potencia mecánica no es analizada, si cómo son los esfuerzos, en lo acíclico hablamos de ratios, de proporciones de relación entre esfuerzos de alta intensidad con esfuerzos de menor intensidad. Esto lo vamos a analizar posteriormente, pero recuerden que estamos introduciéndonos a los conceptos básicos del metabolismo. Con estas consideraciones, entonces, sí vamos ya a entrar definitivamente a la parte final de la clase, en donde terminamos de componer una serie de conceptos básicos que vamos a usar permanentemente mientras trabajemos con el metabolismo y en las clases.
Aquí tienen ustedes 4 conceptos básicos. El concepto de turnover, que es justamente el concepto que habla de cuál es la aptitud o la capacidad que tiene una molécula para permanentemente usarse y resintetizarse o restituirse. Ustedes podrán decir entonces, hay un turnover de ATP. Claro que sí, ATP, ADP, ATP, eso son una relación de turnover o de una expresión de un mecanismo de turnover, es decir, de renovación que experimenta una molécula. Pero también cuando se forma un complejo sustrato-enzima, ¿sí? Y ese complejo se vuelve a desarmar, también el calcio cuando se liga a la troponina-tropomiosina, hay una relación de turnover. Es decir, las moléculas permanentemente se usan y se restituyen. Y por supuesto, luego caducan y se deben renovar. Que se sintetizan nuevas moléculas de ese mismo tipo, de esa misma familia, por decirlo de algún modo más gráfico. Luego tenemos el concepto de tasa metabólica, que la tasa metabólica es la cantidad de energía que se puede disponer en la unidad de tiempo. Por eso es sinónimo de potencia metabólica. Cuando hablamos de qué tasa metabólica tiene un esfuerzo, estamos diciendo cuánto ATP-ADP está demandando en la unidad de tiempo. La tasa metabólica es sinónimo de potencia metabólica, es exigirle a esa rueda o esas aspas de ventilador del ATP-ADP la mayor velocidad que ese sujeto dispone en función de su nivel de entrenamiento. O sea que un salto sería una expresión, un salto máximo, sería una expresión de una acción, de un ejercicio de mayor tasa metabólica. Un sprint, como dije hoy, una aceleración de 4 segundos máximos, es una expresión de potencia metabólica. Mientras que una carrera de 1000 metros lo más rápido posible no es una expresión de potencia metabólica máxima, es una expresión de potencia metabólica para un determinado sistema. Entonces, aquí aparece un elemento que es muy importante, que es el oxígeno, y es el elemento que nos quedó entre paréntesis hoy cuando les dije, vamos a ver por qué, ¿sí? Los autores, o principalmente la línea de George Brooks, plantea controlar o tener mucho cuidado en hablar de metabolismo aeróbico y anaeróbico. Porque independientemente de que se use, la participación del oxígeno dentro de los procesos metabólicos ha sido revisada, estudiada y se sabe, sí, de esto no hay ninguna duda, que el oxígeno es fundamental como elemento de respiración y combustión. Es decir, que todo proceso celular que degrada sustratos, es decir, que degrada proteínas, grasas, ¿sí? Proteínas, grasas, hidratos de carbono, glúcidos, que los incorporamos mediante la dieta, todo proceso que los degrada con el oxígeno hasta formar dióxido de carbono y agua, eso se llama respiración celular. O sea que la respiración celular lo que permite, ¿sí?, es combustionar mediante el oxígeno a los sustratos. Entonces esto es lo que plantea Brooks, entre otros autores, que cuando hablamos de aeróbico anaeróbico, ¿sí?, estamos hablando de con y sin presencia de oxígeno, como algo tradicional. Y esto es incorrecto. Esto lo venimos sosteniendo en la cátedra hace más de 10 años. ¿Sí? Hace más de 10 años que ustedes pueden, si pudieran revisar clases teóricas de 10 años para atrás, o 10 años atrás, mejor dicho, y tal vez más, se van a encontrar con que nosotros planteamos que es incorrecto hablar de metabolismo aeróbico y anaeróbico porque hay o no hay oxígeno. Porque justamente, ¿sí?, oxígeno, ¿sí?, hay siempre. A nivel celular, las concentraciones parciales de oxígeno mitocondriales son siempre las necesarias y las suficientes para que las reacciones oxidativas se lleven adelante. Lo que ocurre es que en función de esa potencia mecánica que analizamos, hay reacciones que son dependientes del oxígeno y reacciones que son independientes del oxígeno. Cuando yo realizo un salto máximo o un sprint máximo, que George Brooks a esto le denominaba, ¿sí?, energía inmediata o sistema de provisión inmediato,
ese sistema de provisión inmediato es una energía, es una vía de provisión de energía o es una reacción oxígeno independiente. No necesita del oxígeno, ¿sí?, para resintetizar el ATP. Pero el oxígeno dentro del músculo está. Entonces no hay una condición de anaerobiosis en tanto ausencia de oxígeno. Hay una condición de oxígeno independencia para cubrir o suplir un aporte de energía que le está reclamando el músculo. Entonces claramente tenemos reacciones que son dependientes del oxígeno y reacciones que son independientes. Las reacciones metabólicas dependientes del oxígeno están simplemente en el sistema oxidativo, que Brooks propone hablar de sistema oxidativo y no de sistema aeróbico para no entrar también en esta dicotomía de aeróbico o anaeróbico. Él habla de oxidativo porque son reacciones que se producen dentro a nivel mitocondrial por prevalencia o características de esa vía de provisión de energía oxígeno dependiente. Mientras que hay una vía o hay dos sistemas que actúan independientemente del oxígeno, que no usan el oxígeno para la resíntesis de ATP. Y esas serían las reacciones oxígeno independientes. Otro concepto fundamental, el de oxidación-reducción. Entender que hay reacciones metabólicas que solo se pueden producir si media la oxidación y la reducción. ¿Qué es una óxido-reducción o una oxidación-reducción? En primer lugar, no se confundan, ven oxidación y lo asocian con el oxígeno. Porque hay reacciones oxígeno independientes, ¿sí? La glucólisis es una de ellas, reacciones oxígeno independientes que se pueden producir sin implicar al oxígeno, por eso son oxígeno independientes, y sin embargo hay oxidación-reducción. Una óxido-reducción es una reacción acoplada mediante la cual una molécula entrega hidrógeno y otra molécula acepta el hidrógeno. O sea que necesitamos una molécula A y una B. Esa molécula A entrega o cede el hidrógeno y la molécula B lo acepta. La molécula que entrega el hidrógeno, ¿sí?, es la molécula que se oxida. Cuando una molécula tiene hidrógeno, si lo cede, esa molécula se está oxidando. Para que esa molécula se oxide, tiene que haber otra molécula, ¿sí?, que acepta el hidrógeno y se reduce. Por eso es una reacción acoplada. Cosa que dentro de la mitocondria también hay óxido-reducción, pero allí sí está implicado necesariamente el oxígeno, porque estamos en un ambiente oxidativo. Bien, planteado esto, hasta aquí, y ya para finalizar, vamos al concepto de sistema energético. Entonces, ¿qué son los sistemas energéticos? Pues los sistemas energéticos son un conjunto de elementos, una unidad funcional, más o menos estable, pero muy dinámicos. ¿Por qué más o menos estable? Justamente porque son muy dinámicos. El desentrenamiento, el comportamiento sedentario los deteriora, pero inmediatamente empiezo a hacer un programa regular de ejercicio, esos sistemas mejoran, se optimizan. La función de estos sistemas energéticos es el uso y la resíntesis de ATP. Entonces, con esta conceptualización bien clara de qué es un sistema energético, vamos a ver cuáles son esos elementos. Y esos elementos son estos 5 que aparecen aquí: sustratos, enzimas, capacidad, potencia y especificidad. Los sistemas, en las clases siguientes vamos a trabajar con los 3 sistemas energéticos en profundidad y vamos a destacar o a precisar las características principales de cada uno de ellos, como así también la interacción de estos sistemas. Y en situaciones prácticas de aplicación, que ya hemos visto bastante aplicado, algunos ejemplos de esto en esta introducción, en este conjunto de conceptos iniciales. Pero lo vamos a ver con este formato. Cuando hablemos de sistema, por ejemplo, cuando hablemos del sistema fosfágeno o de la vía de provisión de energía inmediata, según Brooks, ¿sí?, vamos a ver cuáles son los sustratos, cuáles son las enzimas,
sustratos son las fuentes que el sistema tiene propiamente. Y las enzimas son las proteínas o catalizadores, ¿sí?, que actúan sobre esos sustratos y que aceleran las reacciones. Entonces tenemos sustratos y enzimas específicas o propias. Tenemos capacidad y potencia. Capacidad es la disponibilidad total de energía que estos sistemas tienen, ¿sí? Durante cuánto tiempo pueden disponer o pueden aportar energía a ese sistema. Mientras que la potencia ya lo analizamos anteriormente, cuando hablamos de tasa metabólica. La potencia es cuán rápido puede aportar energía. Capacidad es disponibilidad total en el tiempo, no hay apuro, es durante cuánto tiempo me puede dar energía. Potencia es cuán rápido, cuánta energía me puede dar por segundo, por ejemplo. Ahí estaría la potencia. Y por supuesto que capacidad y potencia son análogas, es decir, aquel sistema que tiene la posibilidad de proveer energía durante más tiempo va a ser el que menos potencia va a tener. Es decir, cuando lo apuro, cuando le pido energía ya, va a ser el que claramente no va a aportar energía suficiente en esa circunstancia. No va a ser el más idóneo para ello. Y el concepto de especificidad, que simplemente es hablar de la interrelación, de la interdependencia, de la intensidad y la duración del sistema. Es decir, aquellos sistemas que pueden aportar energía durante altísima intensidad y brevísima duración de tiempo, o durante esfuerzos de media a moderada intensidad y duración prolongada. Esto lo vamos a ir analizando en detalle a partir de la próxima clase. Bueno, con esto, ¿sí?, finalizamos la clase teórica del día de hoy. Les quiero agradecer. Sé que me extendí más de la cuenta, pero hubieron aspectos administrativos que tuvimos que conversar, que fueron útiles. Les quería simplemente, para cerrar ya la clase, decirles algo que me parece muy relevante y que se los voy a recordar. El teórico está pensado como un espacio que propone pensar, conocer y reflexionar sobre las cuestiones de la fisiología aplicada a la educación física. Pensar, conocer y reflexionar. Entonces, para poder pensar, conocer y reflexionar, necesitamos dos cosas que son muy importantes y que son primas hermanas. El tiempo y la disposición para hacerlo. El teórico es el espacio para ello. Esta dosificación de un teórico semanal busca eso, busca que ustedes tengan la clase teórica, que la puedan escuchar, que la puedan volver a escuchar y que piensen sobre las cosas que aquí planteamos, que reflexionen sobre ellas, que las conozcan y que podamos, sí, por supuesto en los horarios de consulta, evacuar cualquier duda, cualquier demanda de ampliación que quieran o de aclaración de estos temas, pero les pido fundamentalmente esto. Empiecen a darse un tiempo y empiecen a prestar disposición para pensar, conocer y reflexionar acerca de las cuestiones en fisiología del ejercicio. Bueno, muchas gracias, que tengan buenos días y hasta el próximo teórico, que sería la semana próxima.